aplicando algunos de los métodos que vamos a ir desarrollando en algunos pasajes de la Biblia para ver y llegarlo a entender más claramente, de tal manera que tanto lo que leamos, lo que veamos y lo que hagamos se vaya complementando y nos quede la mayor cantidad de cosas posibles en la mente que nos puedan ayudar a nosotros en esta tarea. Nosotros, algunos hermanos de las iglesias de aquí del norte, tanto Jujuy y Salta, estamos haciendo un curso y justamente también comenzamos con esto, ¿no? Con hermenéutica. Y el hermano que nos está editando la clase nos decía que el aprendizaje, que el estudiar es un oficio. Y como todo oficio, uno lo tiene que realizar siempre. No es que uno, en el caso de Marcela, pongamos, es enfermera. Ella no es enfermera un ratito nada más, ella va a seguir siendo enfermera y va, a medida que pase el tiempo, mientras vaya practicando lo que ella aprendió, va a ir mejorando y se va a ir perfeccionando en lo que ella hace. Lo mismo un carpintero, lo mismo un albañil, cualquier oficio no es para un rato solamente, lo hacen siempre y lo deben hacer siempre. Entonces el estudiar también para nosotros tiene que ser eso, un oficio. Comenzamos alguna vez, pero nunca se va a terminar porque lamentablemente nunca vamos a dejar de aprender y mucho más si se trata de la palabra de Dios. Sabemos que la palabra de Dios es realmente, tiene un conocimiento infinito ya que nos trata de mostrar la mente de Dios. Nunca un ser humano va a llegar a tal punto en su vida que va a decir, bueno, ya me sé todo, así que no necesito seguir estudiando más la Biblia. Siempre vamos a tener que estudiar la Biblia y siempre con la ayuda de Dios vamos a sacar alguna nueva enseñanza de cosas que tal vez antes la leímos, no las entendimos o entendimos una parte y luego vamos a seguir aprendiendo cada vez más. Entonces, estudiar es un oficio y vamos a tener que practicarlo de por vida. Hay un ejemplo que quería verlo para empezar ahora. ¿Tienen sus Biblias? Todos abran sus Biblias en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24. Vamos a ver cómo hago para que el viento no me dé vueltas todo aquí. San Lucas 24. Ténganlo todo a mano porque vamos a leer un texto bastante largo, pero que nos va a ayudar a sacar algunas cosas directamente de lo que el Señor Jesucristo hizo. Recuerdan, aquí San Juan capítulo 24, desde el verso 13, nos menciona una pequeña historia de la vida de dos de los discípulos del Señor. Vamos a ir un versículo cada uno. Comienzo yo y va por allí por la fila, por afuera de la mesa y luego da la vuelta por adentro, ¿sí? ¿De acuerdo? Dice el verso 13, he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Hola, 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 hola.
por allá, Luis. Dice, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Volvemos otra vez, Fer 30. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Bien, quería escucharlos leer, más que nada. Algo que hace mucha falta también, obviamente, cada vez que uno lee la palabra de Dios y sobre todo lo lee en público, lo lee para otras personas, es justamente una, obviamente, hacerlo lo más alto posible como para que lo escuchen, y otra, no omitir ningún punto, ninguna coma de la que están en la Biblia, porque están ahí con un propósito. El propósito es darle un sentido a la frase que están diciendo. Si uno lo corta en un lugar que no conviene, ya le da otro sentido. Entonces hay que leerlo con detenimiento y obviamente si se trata de la palabra de Dios que vamos a decirle en público, ya sea en una hora feliz, en una escuela dominical, nosotros, los que van a darlo, tienen que haber conocido, leído el texto por lo menos unas 3, 4, 5 veces, cosa que más o menos cada palabra ya vaya sabiendo. Cuando vaya leyendo una, sabe más o menos qué palabra va a venir a continuación y no está tratando de adivinar, porque ahí también ya se detiene y se corta y ya no le da el sentido. Antes de continuar con esto, vamos a un versículo del Antiguo Testamento. Si van al libro de Nehemías, allí vamos a encontrar a un sacerdote. Nehemías capítulo 8, verso 8, allí encontramos a Esdras. El pueblo de Israel estaba muy lejos de Dios, obviamente su corazón frío, ya no tenían casi conocimiento de lo que era la ley de Dios, habían pasado mucho tiempo fuera, los pocos que habían quedado en Jerusalén
lo habían pasado tan mal que nadie tenía en cuenta ya la palabra de Dios. Entonces la tarea que comienza a hacer tanto Esdras como Nehemías es justamente no solo edificar muros, no solamente levantar la ciudad, sino principalmente era volver a aquel pueblo a Dios. Entonces dice el verso 8, si está en Nehemías 8:8, dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Leían el libro de la ley, fundamental. Para nosotros la Biblia, ellos tenían solamente lo que conocemos como el Antiguo Testamento. Nosotros tenemos la información más completa. Tenemos toda la Biblia completa, todo lo que Dios quiere que nosotros conozcamos, lo tenemos ahora en nuestras manos. Dice, leían en el libro de la ley, ¿de qué manera? Claramente. Dice además, ponían el sentido de tal modo que entendiesen la lectura. Les vuelvo a recordar, la gente de Israel de aquel tiempo estaba muy lejos de Dios. Muchos, seguramente, la cautividad duró 70 años, muchos seguramente ni llegaron a conocer lo que era el templo. Nunca escucharon seguramente ni siquiera hablar a sus padres acerca de lo que era la ley de Dios. Entonces la tarea para ellos era prácticamente comenzar de cero. Por eso la necesidad justamente de hacerlo de la manera correcta. No leer cualquier cosa, sino la palabra de Dios, en este caso la ley de Dios, hacerlo claramente para que la lectura pueda ser entendida. Y dice además, le ponían el sentido. Para nosotros, ¿saben qué? Eso va a ser justamente la hermenéutica, dar a entender el mensaje a otras personas. Ahora, cuando eso sucede, ¿qué pasa? Dice, versos 9 y 10, vamos a leer, dice, Nehemías, el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Eso muestra que el mensaje había sido entendido. La gente se dio cuenta de cuán lejos estaban de Dios y por eso era el llanto. Dice que el pueblo completo lloraba oyendo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hubo un Esdras, un sacerdote, alguien que tenía tal celo por la palabra de Dios que leía claramente y sabía interpretar esa palabra de Dios para que el pueblo, aun a pesar de la dureza de su corazón, aun a pesar de su lejanía de Dios, lo pueda entender. Y el resultado era ese. Para nosotros también justamente es esa la tarea, y es algo bastante grande, hacer que gente, para empezar, nosotros sabemos cuál es nuestra tarea, hacer entender el mensaje básico de la palabra de Dios a gente que no conoce a Dios. Aquellos que están caminando hacia una eternidad en el infierno, entonces hace falta realmente preparación para eso, para saber qué palabras usar, de qué manera hacerlo, para que esa gente pueda entender y pueda ese corazón de piedra ser quebrantado y puedan arrepentirse de sus pecados. Pero también hace falta en nuestra vida diaria, cotidiana, para ayudar a nuestros hermanos. Debemos sobrellevar, dice, los unos las cargas de los otros. Entonces, debemos conocer la palabra de Dios para poder dar una palabra de aliento, de apoyo, un consejo a aquellos hermanos que vemos que por ahí están errándole en alguna cosa. Y siempre nos va a hacer falta esto, saber usar la palabra de Dios, leerla bien, claramente y saberle dar el sentido, qué es lo que Dios quiere decir en ese texto, en ese párrafo, en ese libro. Y justamente de eso se trata la materia. Y vamos a ver que en estos versículos que hemos leído de San Lucas, el Señor Jesucristo hace justamente eso, interpreta la palabra de Dios para aquellos discípulos que no estaban entendiendo. Conocían muchas cosas por lo que se ve, pero no estaban entendiendo prácticamente nada. Para quienes tal vez no han visto el año pasado,
¿Qué es hermenéutica? ¿De dónde viene hermenéutica? Saben que es una palabra griega. Los griegos, si han estudiado y si recuerdan algo de historia, no sé si verán en la primaria eso. Yo me acuerdo que en la primaria sí veía eso. Yo salía de la primaria y tenía un panorama bastante amplio de lo que era la historia antigua, de la historia argentina, pero lo que veo es justamente que en estos tiempos los chicos salen sin tener ningún conocimiento de nada. Pero ¿saben qué? Los griegos era un pueblo politeísta, eso quiere decir que tenía muchísimos dioses, y entre esos dioses había uno llamado Hermes. Habrán escuchado hablar de él seguramente. ¿Sí o no? Hermes era un dios bastante raro, como cada uno de esos dioses paganos que habían allí en Grecia. Pero a este dios los griegos lo tenían como que era el intérprete de los dioses, alguien que podía hacer entender el mensaje de los dioses al resto de los mortales. Se lo catalogaba siempre también como un mensajero, como un pregonero de los dioses. Para los romanos fue Mercurio, que tenía casi el mismo oficio, pero la palabra viene justamente de Hermes. Nos vamos a dedicar solamente a él. De este Hermes viene justamente la palabra hermenéutica, saber interpretar o saber entender o dar a entender el mensaje, el párrafo, las cosas que alguien quiere decir a otra persona. Entonces, hermenéutica proviene para nosotros de una transliteración de Hermes, de aquel dios pagano que, según los griegos, era el intérprete de los dioses. Entonces, de esa palabrita de hermenéutica nos va a servir para nosotros, para que a través de ella podamos nosotros también poder encontrar el sentido de lo que en nuestro caso la palabra de Dios quiere decirnos a cada uno de nosotros. Ahora, ¿por qué hace falta justamente aprender la hermenéutica? Porque nosotros, desde que nuestros padres allí en el Edén se apartaron de Dios, nos hemos desconectado, para hablar en términos un poco actuales, de la mente de Dios. Adán y Eva no tenían allí en Edén, no tenían esta necesidad. Recuerdan, bajaba Dios, dice, por las tardes, caminaba con ellos, hablaban. Si es que Adán no entendía algo, le preguntaría, ¿qué me quieres decir con esto? Y Dios le decía. No hacía falta una hermenéutica para estar estudiando y ver qué es lo que quiere decir Dios. Pero cuando el hombre se alejó de Dios a causa del pecado, entonces ya nuestra mente se desconectó de Dios. Y a medida que pasa el tiempo, nuestra mente, nuestro corazón se van alejando más de Dios, y necesitamos justamente conocer esto, pero esto solo sería también algo completamente inútil. Nos hace falta algo fundamental para entender la palabra de Dios. ¿Qué sería eso? Bien, el Espíritu Santo. Dice que las cosas espirituales se disciernen, ¿de qué manera? ¿Cómo es? Dale, estamos entre gente conocida, no nos tengamos miedo. ¿Cómo se disciernen las cosas espirituales? Espiritualmente. No hay otra forma. Hay gente muy culta, muy sabia en el mundo que ha agarrado una Biblia, que lo ha leído de tapa a tapa, y ¿saben qué? No encontró nada. Solamente historias que las puede encontrar en cualquier otro libro. Pero necesitamos nosotros la ayuda invaluable del Espíritu Santo en esta tarea, porque no es solamente un método, no es solamente conocer algunas, si no lo entendería cualquiera, porque obviamente la hermenéutica no está dedicada solamente, o no lo han inventado solamente para entender la Biblia. La hermenéutica está para entender, para descifrar cualquier texto. Nosotros lo aplicamos a la Biblia. Entonces necesitamos esa ayuda extra para poderlo hacer. No es solamente el método, necesitamos esa persona que el Señor Jesucristo nos dijo que lo iba a dejar, que lo iba a enviar. ¿Para qué? Para guiarnos a toda verdad. No haría falta el Espíritu Santo si es que nosotros con un método pudiésemos agarrar la Biblia y entenderla. Nos hace falta tanto el método correcto, pero sobre todas las cosas y fundamentalmente nos hace falta la ayuda
del Espíritu Santo, porque las cosas espirituales se van a discernir, dice el apóstol Pablo, espiritualmente. Y la palabra de Dios, la Biblia, es el mensaje de Dios 100% espiritual y no lo vamos a entender de otra manera. Fundamentalmente, que cada persona que se dedica y quiere aprender la palabra de Dios tiene que tener el Espíritu Santo en su vida, si no va a ser una tarea imposible. Por más que se esfuerce, no va a llegar a entender las verdades fundamentales de la palabra de Dios. Vamos a ver tres cosas en este día, en esta clase, de lo que hasta donde quiero llegar. Para empezar, vamos a ver cuál es el propósito de la hermenéutica. Vamos a ver cuáles son los peligros de la hermenéutica y cómo se procede a esta tarea de interpretar. Ahora, si les digo cuál es el propósito, ¿qué me dicen? ¿Cuál es el propósito de la hermenéutica? Estudiar, interpretar, escudriñar, me dicen todas palabras perfectas. ¿Para qué más nos sirve la hermenéutica? ¿Cuál sería el otro propósito de la hermenéutica? Si es que hay otro, no si piensan que hay otro, o será solamente eso. Sí, también aprender para enseñar. Fundamental, no podemos enseñar algo que no sabemos, no podemos enseñar algo que no entendemos. Así que, pero hay algo más. ¿Cómo? Sí, sería también eso, sería parecido a lo que dice Pablo para enseñar, porque ahí estás aplicando lo que diría el mensaje que estás leyendo. Ahora, hay algo más grande todavía que eso, más profundo y más importante aún que eso. ¿Y saben qué es? Es acercarnos a Dios. El propósito de la hermenéutica fundamentalmente es para ayudarnos a tener una cercanía con aquel que es el autor del libro que estamos estudiando. Y obviamente también es para interpretarlo, para entenderlo. Vamos a leer, a mirar nuevamente lo que ya hemos leído de San Lucas. Se acerca el Señor Jesucristo a estos dos discípulos. No sé cómo, pero no los reconocieron. Y se acerca como alguien más, ¿no? Como alguien más que se acerca como para caminar en compañía. Y le dice, pero ¿qué están hablando ustedes? ¿Qué pláticas, dice el Señor, son estas que tienen ustedes? Y ¿cómo habrán tenido el rostro estos discípulos? Que el Señor dice, ¿y por qué están así de tristes sus rostros? Y entonces ellos comienzan a hablarle, comienzan a contarle lo que habían pasado esos últimos días allí en Jerusalén. Le cuentan acerca de Jesús, de cómo fue entregado, cómo fue traicionado, cómo fue crucificado. Y ellos dicen, pero nosotros esperábamos, dice, que Él sea el libertador de Israel. Ellos tenían una esperanza puesta allí en el Jesús vivo, pero no entendían nada acerca del Jesús muerto. Caminaban y algo que nos dice que estaban alejando de Jerusalén. Recuerden que los últimos tiempos, los últimos días del Señor Jesucristo, les venía diciendo a los discípulos que ellos debían permanecer en Jerusalén. De ahí iba a venir la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo, eso lo sabemos por el libro de los Hechos, y que el Espíritu Santo les iba a dar para ellos el poder para hacer la tarea que el Señor Jesús les había asignado. Debían permanecer en Jerusalén, pero ellos estaban yendo, estaban tan entristecidos porque no entendían ni la palabra de Dios, lo que ellos conocían del Antiguo Testamento, ni entendían tampoco lo mucho que les enseñó el Señor esos 3 años que estuvo con ellos todos los días. Ellos cuentan y tenían conocimiento de algo, sabían algo. Le dice, le va contando todos los acontecimientos. Dice el verso 21, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, dice, además de esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres
que de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo también que habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. ¿No les había dicho antes el Señor que él tenía que morir y que al tercer día iba a resucitar? Se los dijo. No una, ni dos, 3 veces por lo menos se los dijo, pero no entendieron. Dice el verso 24, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Tenían el testimonio de las mujeres, tenían el testimonio de los hombres también que fueron al sepulcro, si es que por ahí no le querían creer a las mujeres, porque era la situación en cuanto a la sociedad era bastante distinta en aquel tiempo. Tenían todas las pruebas, pero aún ellos salieron de Jerusalén, se estaban alejando de Jerusalén, se iban hacia Emaús. Nos habla de un corazón frío. Y ese corazón frío nos impide entender el mensaje de Dios. Lo podemos haber escuchado 1, 2, 3, 4 veces, pero no lo vamos a entender si nuestro corazón está frío. Ellos terminan diciendo, cuando reconocen al Señor, recuerdan después que llegan a la casa, comparten el pan y reconocen al Señor, dice, no ardía nuestro corazón cuando el Señor nos abría las Escrituras. Su corazón no estaba ardiendo, no estaba con ese fervor que tenían tal vez al principio cuando lo conocieron. Y saben que lamentablemente eso también nos pasa a nosotros en nuestra vida cristiana. Los afanes de la vida, los problemas cotidianos, las faltas de algunas cosas que por ahí pensamos nosotros que son esenciales, pero que realmente no lo son, porque si fuesen esenciales Dios las conocería y nos las daría. Pero nosotros permitimos muchas veces que esas cosas vayan enfriando nuestro corazón y lleguemos a estar tan distante de Dios que no llegamos a entender cuál es el propósito de Él para nuestras vidas. Aquí a estos discípulos les estaba pasando eso. Conocían muchas cosas. Sabían de Jesús, habían escuchado todo de Él, tenían hasta el momento cuando Él estaba con vida, ellos tenían la convicción de que ese Jesús, ese maestro al cual ellos seguían, iba a ser el que iba a redimir, dice, a Israel. Tenían conocimiento, pero no había un entendimiento claro que es esencial para poder seguir al Señor. Y esa frialdad de corazón nos lleva justamente a eso. El Señor les dice, ya les veo el versículo, verso 25, cuando estos discípulos terminan de contarle lo que ellos conocían, pero que no entendían, le dice, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Insensatos nos habla de una persona que no está usando su entendimiento. Puede conocer algunas cosas, pero no está razonando lo suficiente como para darse cuenta qué es lo que esas cosas quieren decirle. Dice además, tardos de corazón, lentos para poder entender. Esa insensatez que viene del corazón de una persona que se va alejando de Dios, nos convierte en eso, en tardos para poder entender el mensaje de Dios. Y nos convierte también en personas desidiosas. ¿Saben qué es la desidia? Es justamente eso, la frialdad, el desinterés, el no querer hacer nada. Todos tenemos el privilegio de tener una Biblia, algunos 2, 3 versiones distintas en nuestras casas, pero por ahí esa desidia nos mantiene lejos de la Biblia. No nos interesa. Estamos afanados en otras cosas y no estamos apegados buscando el consejo de Dios en su palabra. Eso es la desidia. Cosas que van sucediendo y que van apareciendo en el corazón de una persona que está
lejos y que se va alejando de Dios. No es de una persona que no conoce a Dios, sino de personas que han conocido y que realmente han tenido una relación personal con el Señor, pero que el trajín de la vida diaria por ahí nos va llevando a esta situación tal como el caso de los discípulos. Y el Señor les dice, insensatos y tardos para poder entender lo que los profetas han dicho. Nosotros tenemos tanto los profetas como todos los escritos del Nuevo Testamento para poder sacar de allí todo lo que el Señor espera de nosotros. Entonces dice que el Señor allí en ese momento es que hace esta hermenéutica para ellos, les interpreta lo que ellos no entendían. Dice verso 27, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les decía, los profetas les declaraba, en todas las escrituras lo que de él decían. Lo que ellos no entendían, se los hizo entender allí el Señor. Aún así no les reconocieron. Tuvieron que, y gracias a algo muy bueno, ¿no?, que en ese tiempo sí había y que hoy se está perdiendo, que es la hospitalidad, estos discípulos pudieron reconocerle. ¿Qué pasaba si es que ellos llegaban a su ciudad? Jesús dice que hacía como que estaba por pasar, por continuar su camino. ¿Qué pasaba si es que ellos lo dejaban irse nada más? No iban a tener ese privilegio de darse cuenta que realmente el Jesús que ellos pensaban que estaba muerto realmente está vivo. Porque fue allí cuando ellos casi le obligaron a quedarse en su casa, donde el Señor partió el pan y dice que en ese momento ellos se dieron cuenta que realmente era el Señor. Ahora, ¿qué pasó con ellos? Cuando se dieron cuenta que era el Señor, dice el verso 13, entonces les fueron abiertos los ojos, 31, y les reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y aquí la frase de los discípulos, dice, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? No ardía nuestro corazón. ¿Qué pasaba con nosotros? Ni ellos mismos entendían qué estaba sucediendo con ellos. Se acercó a ellos, no los reconocieron, habló, no sé cuánto tiempo habrán caminado juntos, de tal modo que el Señor tuvo tiempo para declararle, dicen, todas las escrituras, comenzando desde el principio, comenzando desde los libros de Moisés, todo lo que los profetas hablaban acerca de él, todo lo que le pasó al Señor, no solamente las cosas buenas, los milagros portentosos que hacía, sino también su muerte en la cruz. Todo estaba declarado en la palabra de Dios, debía suceder de esa manera. Ellos aquí recién entendieron y dicen, no ardía nuestro corazón en nosotros cuando nos declaraba, cuando nos hablaba estas cosas. Y dice el verso 33, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11. Cuando uno entiende la palabra de Dios, hay una reacción. No puede quedarse como estaba antes, es imposible. Ellos entendieron, no les importó la hora, porque obviamente ya era de noche, justamente porque estaba oscureciendo, es que ellos le pidieron al Señor que se quede con ellos por el peligro del camino. No les importó el peligro del camino, se dieron cuenta de algo y volvieron, dice, en ese mismo momento, emprendieron el regreso al lugar donde debían estar, a Jerusalén. Vamos a ver más adelante luego cuál fue el beneficio para ellos de hacer también eso. Pero entonces vamos hasta donde llegamos ahora. No sé si hacemos ahora un pequeño corte. Entonces el Señor se acerca siempre a nosotros, lo hizo con los discípulos. No importa cuál sea la situación de nuestro corazón, si está ardiendo, lo va a hacer arder más. Si está frío, va a hacer que arda, porque la palabra de Dios tiene ese propósito. Cada vez que entendamos nosotros la palabra de Dios, nuestro corazón se va a ir calentando, ardiendo para Él. Y eso es necesario y es fundamental. Y la pequeña ayuda que podamos tener de la hermenéutica nos va a servir para eso. Pero por sobre todas las cosas, saber y contar con la ayuda del Espíritu Santo
para esta tarea. Cuando llegamos a entender lo que Dios quiere de nosotros, como los discípulos, no vamos a quedarnos en la situación en la que estamos. Tiene que haber un cambio y ese cambio tiene que ser visto. Los discípulos se estaban alejando de Jerusalén, del lugar donde el Señor les dijo que permaneciesen hasta la llegada del Espíritu Santo. Cuando entendieron el mensaje de Dios, volvieron. Y allí recibieron aún más aliento del que ya tenían hasta ese momento. Dejamos por ahí, vamos a descansar. Entonces, en cuanto a nuestro primer punto, que era el propósito por el cual vamos a dedicar tiempo a estudiar esta materia que es hermenéutica, decíamos que el principal entonces es acercarnos a Dios, hacer que, como en el caso de los discípulos, vuelva a arder nuestro corazón dentro de nosotros, y eso va a suceder cada vez que vamos entendiendo cada parte del mensaje que Dios ha dejado para nuestro diario vivir. Y obviamente, en segundo lugar, el segundo propósito sería tener las herramientas necesarias para saber interpretar, para poder entender justamente ese mensaje. Si tenemos buenos métodos, vamos a poder llegar a un buen resultado, que es entender. Si entendemos, nuestro corazón va a arder en nosotros, como pasó con los discípulos. Y ese arder de nuestro corazón va a producir cambios también en nuestra vida, cosas que tienen que ir sucediendo sí o sí. Lo mismo que pasa en nuestra conversión. Si realmente entendemos, cuando alguien nos predica, cuando leemos, aunque sea un folleto, porque hay cuántas personas se han convertido de distintas maneras, pero si ya de alguna manera ha llegado a entender que es un pecador y que necesita del Señor y abre su corazón, se produce un cambio. Somos hechos nueva criatura, dice 2 Corintios, y esos cambios se van a ir mostrando, no pueden pasar desapercibidos, porque si es que no hay cambios es porque no hubo conversión. Lo mismo también en nuestro caso, si no hay cambios luego de haber entendido algo, de alguna parte, algún mensaje específico que Dios quiere y tiene para nosotros, es que realmente no lo hemos entendido. Los discípulos entendieron y sabían que estaban lejos del lugar de la voluntad de Dios allí en Emaús, porque el Señor les dijo que estén en Jerusalén y ellos volvieron inmediatamente a Jerusalén. Lo mismo pasó con lo que hemos leído anteriormente en el Antiguo Testamento. Recuerdan en Nehemías, el sacerdote Esdras les leyó claramente la palabra de Dios, les interpretó para ellos, entendieron el mensaje y dice que hubo un quebrantamiento total en todo el pueblo. Todos estaban llorando porque entendieron el mensaje, entendieron la voluntad de Dios y entendieron que estaban lejos de esa voluntad de Dios. Siempre que entendamos alguna parte, aunque sea de la palabra de Dios, tiene que haber cambios en nuestras vidas. Es justamente para eso que el Señor nos ha dejado su palabra. Entonces, el propósito es aprender métodos, aplicar esos métodos, entender y que ese entendimiento produzca cambios en nosotros. Para eso nos va a servir la hermenéutica. Voy a terminar yo con lo que tengo acá y después vamos a pegar una rápida mirada a lo que tienen ustedes ya en la cartilla. Y ya les voy a decir por lo pronto hasta qué parte van a ir mirando para el próximo. Eso también nos decidimos, el próximo sábado capaz que no los tengamos. Recuerden que tenemos la actividad especial con la iglesia, vamos a estar seguramente el sábado que viene allá en Camposanto. Entonces vamos a tener que dejarlo para el sábado siguiente. De todas maneras, igual a lo largo de estas cuatro fines de semana vamos a estar abocados a lo que es la hermenéutica, aprendiendo, tratando de poner en práctica con algunos textos de la Biblia. Es más, estaría muy bueno también que ustedes mismos anoten
algunas partes de la Biblia que por ahí no las entienden hasta ahora, y entre todos vamos a ir tratando de entenderlas. Les decía que lo más que nos va a quedar a nosotros va a ser justamente de lo que nosotros mismos hagamos, y si lo hacemos acá va a ser mucho mejor, ¿sí? No quiero decir con esto que vamos a salir entendiendo toda la palabra de Dios, porque a mí también me faltan miles de kilómetros, pero entre todos supongo que vamos a poder llegar a algo, y vamos a ir haciéndolo a medida que tengamos también las herramientas. Por ahí algunos no las conocen, algunas cosas sí, pero a medida que vamos teniendo justamente los principios que van a aparecer y que tienen allí en las cartillas, y que los vayamos viendo, vamos a poder aplicarlos, y vamos a tratar de darle un poco de luz a esos pasajes que por ahí nos puedan parecer hasta ahora oscuros, ¿sí? Así que entonces también anoten sus tareas, busquen versículos y tenganlos anotados, versículos o textos que deseen que lo podamos ver acá, y si lo podemos salir entendiendo, pero sería perfecto para nosotros. Saldríamos realmente edificados, y podríamos decir que realmente está cumpliéndose el propósito de este tiempo que hemos invertido aquí en este lugar. Entonces, en cuanto al propósito, eso, hay tres, podríamos decir casi materias o áreas del aprendizaje y de la práctica de la palabra de Dios que van ligadas muy íntimamente las unas con la otra. La hermenéutica sería como que la teoría, la que nos va a brindar a nosotros justamente algunos métodos para poder entender. Luego hay otra materia que creo que no lo han visto todavía, o sí, exégesis. La exégesis es justamente ir viendo la palabra de Dios, agarrar un párrafo, un texto, un capítulo, y tratar de irlo desmembrando verso por verso, palabra por palabra, para encontrarle sentido, para ver lo que Dios nos quiere decir en ese texto. Y la homilética, eso sí lo han visto. La homilética se define como el arte de preparar un mensaje, un sermón, una homilía, que es lo que usa un término más católico, capaz por ahí lo han escuchado. Entonces, con la hermenéutica vamos a tener los principios para poder encontrarle sentido a la palabra de Dios. La exégesis nos va a ayudar a ir desmembrándolo para poder hacer más entendible aún esto, y la ética nos va a hacer que lo pongamos en práctica. Para los chicos que están en la escuela dominical, poder mostrarle eso y transmitir eso a los chicos. Para quienes están ya con personas más avanzadas, jóvenes, personas mayores, algunas personas que ya tienen mucho tiempo en la iglesia, para todos nos va a servir poder entender la palabra de Dios. Les decía que el estudiar es un oficio, lo tenemos que ir desarrollando día a día, y en la medida que pase el tiempo vamos a ir perfeccionándonos también nosotros, y se nos va a hacer un poco más liviano el irlo haciendo, y poder también transmitir lo que queremos o lo que la palabra de Dios quiere a la vida de las personas. Entonces tengamos en cuenta esto: la hermenéutica, la exégesis y la homilética, tres cosas que van a ir de la mano. La primera como teoría, las otras como aplicación de lo que es el mensaje de la palabra de Dios, para que llegue desde el autor, que es Dios, hasta las personas de todo el mundo, hasta los creyentes también, porque todos necesitamos seguir creciendo. El segundo punto eran los peligros. Eso muy cortito. ¿Cuál puede ser el peligro de la hermenéutica? Obviamente, el usar métodos incorrectos. Luego vamos a ver algunos métodos de interpretación que hay en el mundo, interpretación bíblica, y el asunto es encontrar el correcto, porque si utilizamos métodos incorrectos para estudiar la Biblia, los resultados que vamos a obtener, ¿cómo van a ser? Incorrectos.
Y justamente porque hay métodos incorrectos, es que hay tantísimas sectas hoy en día que aun cuando están y dicen que utilizan la Biblia, le hacen decir a la Biblia cualquier cosa, porque no tienen su método adecuado para poder llegar a una interpretación correcta del mensaje de Dios. Recuerdo, hay un acontecimiento, vamos a mirarlo, San Lucas, Mateo. En los 3 evangelios está, pero vamos a verlo en Mateo capítulo 12. Aquí hay una interpretación incorrecta de la palabra de Dios y luego el Señor les va a mostrar lo correcto. Dice: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo, los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificios, no condenaríais a los inocentes. Los escribas, los fariseos, eran gente que conocía muchísimo de la palabra de Dios, eso lo sabemos. Eran muy celosos de la Biblia. Ellos tenían un método de interpretación que lo vamos a ver de una manera más detallada más adelante, que se llamaba el letrista o de la letra. Ellos interpretaban lo que decía la letra, decían que era eso, no se movían de allí. La letra, la ley, decía que no se debía hacer ninguna clase de trabajos el día de reposo, y para ellos eso era, pero no se podía quebrantar. Ven a los discípulos, día de reposo, estaban caminando, dice, por un sembradillo, los discípulos tenían hambre y comienzan a arrancar las espigas y a comerlas. Obviamente enseguida saltan los fariseos y le dicen: pero tú eres el maestro de ellos, ¿qué le estás enseñando? ¿Cómo puedes permitir que hagan eso un día de reposo? No les es lícito hacer eso. Entonces el Señor comienza otra vez a mostrarles algo que ellos conocían. Este acontecimiento en la vida de David lo sabían perfectamente. ¿Qué es lo que hizo? Lo sabían. Es más, hasta les muestra algo que ellos mismos, los mismos sacerdotes, estaban haciendo en ese tiempo aún. Dice cómo los sacerdotes siguen oficiando su ministerio en el templo y dice: son sin culpa. Si es que realmente se iban a regir con la letra, debía ser igual para todos. Nadie debía hacer nada, absolutamente nada. Pero entonces el Señor dice, para empezar, dice, están delante de alguien que es aún mayor que el templo. Y ustedes no entienden, dice, qué es lo que Dios quiere cuando nos dice que prefiere la misericordia y no el sacrificio. Dice, si entenderían solamente eso, ustedes no estarían en este momento condenando a los inocentes. El mandato de no hacer absolutamente nada para el pueblo de Israel no era así, inquebrantable, de no hacer nada. Porque luego hay muchos otros pasajes donde siempre los fariseos como que van corriendo al Señor justamente por eso, ¿no? Porque Él seguía haciendo las cosas que hacía siempre. Y Él les dice: ¿qué hombre de ustedes, si es que su animal se cae a un pozo en un día de reposo,
¿Qué lo van a dejar ahí? No, lo sacan. Y nadie le va a decir nada porque está sacando su animal. Si tuviesen que cumplir la ley, hacer como de la manera que ellos mismos lo estaban enseñando, debían dejarlo a su animal ahí hasta el otro día. Y lo iban a perder seguramente. Entonces hay métodos que son incorrectos y obviamente los resultados al aplicarlos van a ser incorrectos. Es necesario entonces conocer los métodos y ver cuál de ellos se apega más a lo que nosotros buscamos, que es una correcta interpretación de la palabra de Dios. Ahora, ese sería el peligro de la hermenéutica, el usar métodos incorrectos, porque nos llevarían entonces a resultados incorrectos. Vamos a ver varios y de ellos vamos a ver cuál es el que utilizan las iglesias, en nuestro caso las iglesias cristianas evangélicas, o en el mundo entero el movimiento de los hermanos. Ahora, ¿de qué manera se procede? ¿Cómo se hace? Volvemos otra vez a Lucas, nuestro pasaje de cabecera por este día, y el verso 27. ¿Cómo se hace? Esta es la manera que lo hizo el Señor. Cuando sus discípulos, a pesar de que tenían información, tenían conocimiento, no entendían, Él dice que comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Hay un principio básico, fundamental, que está en la cartilla, es que la Biblia es su propio intérprete. No podemos acudir a otras cosas a buscar la interpretación de la Biblia. Eso no quiere decir que no leamos libros. Son buenos los libros. Hay autores que se han dedicado muchísimo tiempo, prácticamente su vida entera, a estudiar la palabra de Dios y pueden tener muy buenos comentarios que nos van a ayudar, pero no tenemos que basarnos en esos comentarios. Nos pueden ayudar, pero nuestra guía principal, básica, tiene que ser siempre la palabra de Dios. La Biblia es su propio intérprete. Ese es el proceder, cómo se procede en esta tarea de interpretar la palabra de Dios. ¿Saben quién fue el primero que interpretó la Biblia aquí en la tierra? ¿Qué me dicen? ¿Quién sería? Lo hizo una vez en el Antiguo Testamento, lo hizo otra vez en el Nuevo Testamento. Díganlo, ¿no? Si se equivocan, si no es lo que yo estoy pensando, no importa, díganlo. ¿Quién fue el primero que interpretó la Biblia, la palabra de Dios? El diablo. ¿Recuerdan Génesis? Se presenta ante Eva y le dice, con que Dios os ha dicho que no deben comer de todo árbol. ¿Dios qué le dijo? Coman de todo árbol, solamente cuídense de este. Pero Satanás interpreta para Eva lo que él quiere y siembra la duda en el corazón de ella. Ahora en el Nuevo Testamento aparece ese mismo personaje, pero ya no tiene tanta suerte porque no hay una Eva, ahí está Jesús. Le dice, échate de aquí, le sube al pináculo del templo, dice, échate de aquí porque Dios dice en su palabra que Él te va a proteger, no te va a pasar nada. Y el Señor, con la misma palabra, pero bien interpretada, le dice, no puedes tentar al Señor tu Dios. Entonces, la interpretación correcta nos va a guiar a un buen resultado, que va a ser entender el mensaje de Dios. Un método incorrecto nos va a llevar a hacer cualquier otra cosa. Y siempre tiene que ser la palabra de Dios la que va a ir echando luz. Van a haber pasajes, versículos, que no vamos a entenderlos si es que los leemos solos. Ahora, si es que buscamos otra parte de la Biblia donde trate un tema parecido, nos va a ir arrojando un poco más de luz y va a ser más entendible. Justamente para eso es la hermenéutica, para irnos dotando de esas herramientas que nos van a ayudar en esa tarea.
es muy poco si es que no contamos con la ayuda del Espíritu Santo. No puede faltarnos Él, porque Él ha sido dejado por el Señor para guiarnos a toda verdad. Les leo 1 Corintios 2:14. Que ya lo dije al comenzar, pero nunca está de más volverlo a repetir. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural es el hombre sin Dios. No importa qué grado de preparación, qué inteligencia tenga, pero si es que no tiene la ayuda de Dios, él va a seguir leyendo la Biblia y le va a parecer locura, le van a parecer leyendas, como dicen muchos. Son historias. No puede haber pasado eso, de que un hombre se lo trague un pez y que esté 3 días dentro del vientre del pez y que no le pase nada y que siga vivo. No, son leyendas. No las puede entender. ¿Por qué? Porque es la mente de Dios. Ninguno de nosotros va a alcanzar la medida de la mente de Dios para entender. Tiene que ser Dios mismo quien esté obrando en nosotros para poder llegar a entenderlas. Las cosas espirituales se van a discernir espiritualmente. Por eso el Señor nos dejó a este consolador que menciona el apóstol Juan en su evangelio, porque Él nos va a guiar a toda verdad. Si queremos emprender la tarea de entender la palabra de Dios, no lo podemos hacer solos. Tiene que estar sí o sí el Señor y su palabra para que podamos realmente sacar provecho de lo que Él nos ha dejado escrito. Ahora vamos a mirar un poquito lo que ya tienen ustedes en su cartilla. Creo que ahí está la página 46, donde aparecen los principios. Les voy a pedir que cuando vayan a sus casas lo lean, principalmente está ahí. Bueno, si tienen tiempo lo pueden ir adelantando, leyendo todo, sería perfecto, pero si leen aunque sea hasta esa página, hasta donde comienzan los principios de la interpretación, estaría muy bueno. Ahí al comenzar dice cuál es la descripción del curso, cuáles son los objetivos, y esos objetivos están buenos. Dice, dar a cada estudiante los principios fundamentales de interpretación bíblica. Son herramientas, ¿no? Como les decía, que el estudiar es un oficio. Cada oficio tiene sus propias herramientas. Un carpintero tiene su serrucho, su martillo, su escuadra, no sé cuántas cosas más necesita, pero tiene sus herramientas que son propias de su oficio y las tiene que utilizar si quiere llegar a hacer un mueble como la gente. Lo mismo un soldador, un electricista, todos tienen sus herramientas. Nosotros vamos a tener las propias también para poder interpretar la palabra de Dios. Y justamente la hermenéutica tiene ese propósito, ¿no? Podernos brindar esos principios que nos van a ir guiando y haciendo que el Espíritu Santo, al obrar y al aplicar eso, nos lleve al entendimiento de la palabra de Dios. Dice como segundo punto, que cada estudiante pueda usar estos principios de manera eficaz en su estudio personal de la palabra de Dios. Justamente para eso es que vamos a hacer lo que les había propuesto hace un rato, que textos que tengan ustedes dudas lo puedan ir anotando y vamos a tratar de echarle luz en lo largo de este curso y, ¿por qué no?, a lo largo de todo este año también. A medida que vamos viendo las otras materias se puede seguir viendo también y tratando de ir entendiendo cosas que hasta ahora nos han sido tal vez difíciles de entender.
Y en tercer lugar, dice que cada estudiante pueda explicar a otros los principios aprendidos en clase. Eso está más bueno también, porque si es que podemos explicarlo, es porque ya lo hemos entendido. Y entonces sí, vamos a poder pasar eso que hemos entendido a otras personas. Algunos no están aquí y creo que no es porque no lo quieran hacer. Muchos hay que sí desearían, algunos no tienen el tiempo, algunos les coinciden las tareas, las obligaciones personales que tienen y no están acá. Estaría muy bueno entonces que nosotros lo lleguemos a entender y luego también poderlo transmitir, poderlos pasar a ellos para que ellos también tengan la posibilidad de ir estudiando la palabra de Dios en sus casas. Definición de hermenéutica, bastante parecido a lo que ya hemos visto. Principios. Después está, ¿qué es interpretar? Dice, significa entender el pasaje que se está considerando y a la vez el explicarlo de manera satisfactoria. La mayor parte de la palabra de Dios se la puede entender fácilmente porque Dios la hizo de esa manera. Utilizó gente común para transmitirnos su mensaje. Recordamos, hubo pastores, pescadores, que eran llamadas gente del vulgo, gente sin letras. Hubo gente muy preparada, como el caso de Moisés, como el caso del doctor Lucas. Hubo de todo, pero Dios se encargó de transmitirnos de una manera que sea bastante fácil de que cada uno de nosotros la entendamos. Solamente hay algunas cosas que por ahí se nos complican, tal vez más porque el lenguaje, el tiempo, las costumbres del tiempo en el cual han sido escritas, por ahí no las conocemos. Por eso nos van a hacer falta no solamente los métodos, sino también algunas ayudas. Creo que figuran aquí al final de esto también. Por ejemplo, conocer un poco de geografía de la Biblia, costumbres de la antigüedad, tener algún diccionario de las palabras utilizadas. Hay gente que se prepara y se prepara en el idioma, principalmente en el griego, es lo más conocido en este tiempo, como para tener una lectura más cercana y poder interpretar ellos mismos desde los originales qué es lo que quería decir. Ahí sí nos es útil justamente los comentarios de esos hermanos que se han preparado de esa manera y que nos dicen, bueno, acá dice en griego es esta palabra y quiere decir esto. Entonces sí nos sirve, porque nosotros lamentablemente no sabemos griego. Entonces nos guiamos y siempre con la confianza de que son hermanos que realmente aman a Dios y que buscan que la palabra sea entendida y que no nos están engañando. Por eso hay que buscar también, si vamos a buscar ayuda y si vamos a recibir ayuda, que sea de hermanos que sean fieles a la palabra de Dios, y entonces sí, con confianza podemos utilizar también esa ayuda. Nunca dejar aparte el Espíritu Santo, porque sin Él la tarea es totalmente infructuosa. Que la Biblia, nos dice por acá, eso lo sabemos desde chiquitito me parece, desde los pequeñitos les enseñan lo que es la Biblia, un libro compuesto de muchos libros, además es una pequeña biblioteca, pequeña pero tiene un mensaje no tan vasto que ningún ser humano llega a entenderlo en su totalidad en todo el tiempo de vida que pueda permanecer aquí sobre la tierra. Recordamos al mismo apóstol Pablo, un hombre pero perfectamente preparado, conocía la ley a la perfección, estaba llegando al final de sus tiempos, aún allí en prisión, dice, tráeme los pergaminos, quiero seguir aprendiendo. Nunca va a llegar a terminar de entender la Biblia. Libros en los cuales Dios nos dejó su voluntad. ¿Qué más nos dice de la Biblia que no conozcamos? Bueno, 66 libros.
los autores tienen una diferencia de tiempo desde que se escribió el primer libro hasta el último de aproximadamente 1500 años. Obviamente no se llegaron a conocer nunca la mayoría de ellos. Algunos profetas sí eran contemporáneos, la mayoría no, pero todos siguen una misma línea de pensamiento, y eso justamente nos muestra que el autor intelectual ha sido uno solo, y es Dios, utilizando muchos instrumentos, muchas personas en distintos tiempos, pero siempre el autor es Dios. Dice el punto 3.3 que deben tener allí, dice que la Biblia es la única norma de fe y conducta de todo creyente. La única norma de fe es en eso donde debemos basarnos. Si es que no es la Biblia, no podemos enseñar nada que no sea la Biblia, estaremos en un error. Solamente la Biblia es lo único suficiente para nosotros. Después tiene un punto de práctica que, bueno, son versículos medio fáciles, pero por ahí la práctica tendría que ser tal vez ubicada un poco más adelante, cuando ya tengamos conocimiento de algunos métodos, así que eso lo vamos a ver entonces después de esto. ¿Por qué se debe estudiar? También ya lo dijimos rápidamente, aquí lo tienen para leerlo. Dice: producto del pecado, el hombre por sí está incapacitado de entender de manera correcta el sentido de la palabra de Dios. Por esta razón, es un requisito indispensable el haber experimentado el nuevo nacimiento. Alguien que no tiene el Espíritu Santo viviendo en su vida no va a poder entender la palabra de Dios, porque el hombre natural, dice Corintios, no puede entender el mensaje de Dios, porque ese mensaje se va a discernir solamente de manera espiritual. Dice el punto 3, dice: todo discípulo viene de un trasfondo religioso. Son pocos los que han tenido el privilegio tal vez de nacer en un hogar donde los padres ya tenían, eran hijos de Dios, tenían conocimiento de la palabra de Dios, y por lo tanto les han empezado a inculcar esas enseñanzas desde pequeño. La gran mayoría, creo que por lo menos fue mi caso, yo conocí al Señor cuando tenía 18 años. Me crié ya, si se puede decir, en la religión católica. Hice todo lo que hacen los católicos, estudié el catecismo, hice todo. Entonces yo ya tenía mi trasfondo en cuanto a cosas, por decirlo así, religiosas, y tenía que ir también sacando eso. A medida que iba conociendo la palabra de Dios, iba dando cuenta que realmente lo que sabía no era lo correcto y lo podía ir desechando. Pero justamente por eso también es necesario y es importante conocer la verdad, porque cada uno trae sus propias enseñanzas, por lo general incorrectas, y entonces es necesario aprender lo que sí es correcto para que eso sea nuestra norma de vida. Punto 4 dice: todo discípulo necesita crecer espiritualmente, y el único alimento espiritual que permite un sano crecimiento es el estudio de la palabra de Dios. Mateo 4.4, ¿qué es lo que dice? ¿Qué dice Mateo 4.4? No solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. 1 Pedro 2.2, si no me equivoco, dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, dice, para que por ella crezcáis para salvación. Es necesario, entonces, si queremos crecer espiritualmente, tenemos que alimentarnos. Esto espiritual es fundamentalmente la palabra de Dios. ¿Qué más? Acá tenemos otro versículo también que sigue fundamentándonos en eso, en ese requerimiento. Segunda de Pedro 3.18 dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Dónde vamos a conocer a nuestro Señor y Salvador?
en la palabra de Dios, no hay otro lugar. Es necesario entonces conocer sí o sí la Biblia para crecer espiritualmente. Punto 5 dice: el discípulo necesita reconocer que ciertas áreas de su vida deben ser corregidas, por lo que es necesario entender correctamente los principios bíblicos para que de esta manera los aplique a su vida cotidiana. Todo discípulo debe buscar el ayudar a otros. Principalmente vamos a conocer para que ese conocimiento de la voluntad de Dios produzca cambios en nuestra vida, pero también con el propósito de ser de ayuda, de ser de bendición para nuestros hermanos. También vimos algo así hace un rato. Es necesario conocer la palabra de Dios. Punto 6.1 dice: para poder compartir con eficacia es necesario entender con claridad la palabra de Dios. Esto no significa que para poder testificar se tenga que conocer todas las reglas de hermenéutica, sino que estas reglas permiten un mejor y más eficiente testimonio. Es así. ¿Recuerdan aquel acontecimiento en la vida de Jesús? Sana, dice, aquel ciego de nacimiento. Ya de por sí, las personas que no pertenecían allí a la alta sociedad, que tenían mucho conocimiento de lo que era la ley, por lo general no sabían prácticamente nada de la ley, mucho menos un ciego. Este hombre era ciego de nacimiento. Jesús les da la vista y claro, era un revuelo total allí. Lo agarran los fariseos, dice: pero ¿cómo pasó esto? Y él da un testimonio pero clarísimo, pero él no tenía mucho conocimiento bíblico, podemos decir así. Él dice: yo sé solamente una cosa, yo antes era ciego y ahora veo. Nosotros tenemos que dar ese testimonio. Si tenemos mucho conocimiento, si es que ya tenemos tiempo estudiando y tenemos los métodos correctos, como en este caso, mucho mejor. Pero si no, nunca tiene que ser un impedimento para no testificar acerca de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Es decir, yo antes estaba caminando hacia el infierno y ahora estoy seguro que voy al cielo. Ese es nuestro testimonio. Está bueno entender, está bueno conocer. Mientras más conocimiento tengamos, mejor. Pero que la falta de conocimiento no nos impida cumplir con nuestra tarea principal. 6.2 dice: otros discípulos necesitan de la ayuda de hermanos mayores que le ayuden en el entendimiento de la palabra de Dios. El mandato es, dice, sobrellevar las cargas los unos de los otros. Otra verdad también incuestionable. Hay hermanos, hay personas que se van convirtiendo nuevamente, cada día, en cada lugar, y entonces las personas más avanzadas en su vida cristiana tienen la tarea, y por qué no decirle la obligación, ayudando a esos hermanos también a crecer, porque el mandato de crecer en la gracia es para todos. Desde el momento que nos hemos convertido al Señor, en el momento que hemos recibido la vida eterna, tenemos que empezar a crecer, y para eso, si es que tenemos ayuda de hermanos más avanzados, muchísimo mejor. Punto 7 dice: las Escrituras demandan el uso de herramientas apropiadas para su correcta interpretación. ¿Por qué? Y aquí el apóstol Pedro nos dice que en la palabra de Dios vamos a encontrar algunas cosas difíciles de entender, dice, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. El mismo apóstol Pedro sabía que había cosas que estaban un poco complicadas para entenderlas. Entonces hace falta tener una preparación, crecer en la gracia. Justamente por eso es el mandato de crecer en la gracia, para no agarrar y darle una interpretación retorcida y sacar una doctrina retorcida también y engañar a las personas en vez de guiarlas a Dios. Hay cosas, algunas dice, sobre todas, él está refiriéndose a muchas de las enseñanzas del apóstol Pablo, dice que son difíciles de entender. Entonces, no tenemos que ser indoctos sin preparación
No tenemos que ser inconstantes, porque eso nos hablaría justamente de la frialdad que hablábamos hace un rato, de la falta de interés por conocer la palabra de Dios, sino que más bien tenemos que tener nuestro espíritu ferviente, ardiendo, para poder ir comprendiendo, ir interpretando esas cosas difíciles y poderlas transmitir también a las personas de la manera correcta, para que se acerquen a Dios y no para confundirlos peor. Dice, estos indoctos son las personas que pretenden tener la capacidad de por sí solos entender las Escrituras, pero carecen del conocimiento de los principios básicos de hermenéutica, lo que produce como resultado errores y doctrinas falsas, tales como las que existen en la actualidad. 7.4 dice, tuercen, dice, significa retorcer, torturar, pervertir, desvirtuar. Varios sinónimos que nos da como para que entendamos más a qué se refiere Pedro cuando dice que tuercen la palabra de Dios. Si no hay un método correcto para interpretar, vamos a terminar haciendo esto, dándole el sentido que nosotros queramos a esa palabra, a ese texto, y vamos a salir enseñando cualquier cosa. Y justamente lo que le decía, ¿no? Es el resultado de eso, de cuántas personas que han hecho justamente esto, han torcido la palabra de Dios, son la cantidad de sectas que enseñan cualquier cosa, aún basándose en la misma Biblia que nosotros utilizamos. 9.1 nos da un ejemplo que estaría bueno que lo lean. Habla acerca de la vestimenta, que por ahí es un tema también controversial en nuestras congregaciones. Dice, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer. Muchos, y aún lamentablemente dentro de nuestras propias iglesias, las iglesias cristianas evangélicas, hay algunas líneas que son catalogadas como que muy duros. Ellos dicen tajantemente, no, la mujer prohibido el pantalón, porque la Biblia aquí lo dice, que la mujer no tiene que vestir ropa de mujer, pero obviamente es porque justamente le está faltando este conocimiento que nos da la hermenéutica, de poder situarnos en los tiempos, en las ocasiones en las cuales ha sido dado ese mensaje y para quiénes ha sido dado el mensaje. Entonces, si es que tenemos ese conocimiento, nos vamos a dar cuenta que realmente no era así. Las costumbres en ese tiempo, todos usaban túnicas. ¿Cómo podían diferenciar la túnica de un hombre con la túnica de una mujer? Ahora pueden usar todos pantalones. Siempre hay ropas un pantalón de mujer que obviamente yo no me los pondría. Así que no están de la manera de interpretar. Hay que hacerlo justamente utilizando los métodos, las herramientas correctas, para llegar a un resultado que sea también el correcto, el adecuado. Vamos a ir un poquitito más acerca de la inspiración de la Biblia. Y es algo fundamental que sí o sí también tenemos que tenerlo asimilado, que la Biblia ha sido inspirada en su totalidad. El 100% de la Biblia es justamente lo que Dios deseaba que nosotros sepamos de Él. No hay errores, no hay contradicciones, y eso lo vamos a ver. Aún algunos textos que parecieran contradecir a otros, si es que los estudiamos con detenimiento, nos vamos a dar cuenta que por ahí más bien están aumentando algo a un pensamiento que venía anteriormente. Y todo se va complementando en esa idea que Dios tuvo en el momento que comenzó a mostrarnos, a revelarnos su palabra. La Biblia entonces es inspirada completamente por Dios a través del Espíritu Santo, aun cuando fueron utilizadas herramientas, personas que se han encargado de escribirla para que llegue hasta cada uno de nosotros hoy en día. Esa inspiración, por acá hay una definición en el punto 2.1, dice, es la
influencia sobrenatural que el Espíritu Santo ejerce sobre los escritores. Aquí me parece que le falta algo al texto. Dice veracidad divina y constituyen una regla suficiente e infalible de fe y conducta. Es la influencia sobrenatural que el Espíritu Santo ejerce sobre los escritores. Y aún, por eso le decía hace un rato, que aún a pesar de haber utilizado muchas personas distintas, salido de distintas culturas en distintos tiempos, sin embargo, la línea de pensamiento, lo que quiere, hacia dónde nos lleva, nos guía, es siempre el mismo, porque el mismo Espíritu ha sido el que se encargó de inspirar esa palabra de Dios a cada uno de los autores. Y lo ha hecho de tal manera que, aún a pesar de que cada uno de los escritores puso las letras y tal vez utilizó las palabras que el Espíritu Santo quería que usen, sin embargo también respetó tanto la capacidad como la manera de escribir de cada uno de ellos. Por eso hay distintas maneras, distintos textos. Hay algunos que escriben poesía, hay algunos que escriben historias, pero siempre inspirados por el mismo Espíritu Santo. Tenemos a alguien que se encargó de buscar, de recopilar historias para que nosotros las podamos tener. ¿Recuerdan a Lucas? Tenemos un evangelio escrito por él. Él no era apóstol del Señor. Él no vio las cosas, no vivió, no tuvo las experiencias que tuvieron los otros apóstoles, pero sin embargo las escribe, porque él se encargó con todo el celo que tenía de buscar a las personas y recibir esa información. Él la fue guardando, recopilando, y tenemos de parte de él uno de los evangelios, pero más lindos, con las historias más lindas. Pienso solamente en el hijo pródigo. Tenemos el libro de los Hechos, por el mismo autor. Él se encargó de recopilar información, historias, y fue lo que de esa manera lo inspiró el Espíritu Santo para que él escribiese lo que nos dejó de la palabra de Dios. Hay bastante acerca de la inspiración, porque realmente también es un tema importante. Les decía, todos tenemos que asumirlo realmente y creer que la Biblia es 100% inspirada por Dios, y es por lo tanto el mensaje que Dios desea que nosotros conozcamos para nuestro propio crecimiento y también para poder ayudar a los que recién están comenzando o a aquellos que tal vez por alguna razón les cuesta más entender la palabra de Dios. ¿Qué otro? Dice algunas cualidades necesarias. Yo no tengo páginas, por eso no le voy diciendo en qué página está. Cualidades necesarias, dice, para interpretar la palabra de Dios. Hay varias de ellas, cualidades espirituales. Y allí nos va a mostrar la principal, obviamente, la que tiene que ser una persona que ha renacido espiritualmente, porque sin ese renacimiento no podemos contar con el Espíritu Santo, y sin el Espíritu Santo la tarea es imposible. Haber experimentado, dice, el nuevo nacimiento. También otro punto, dice, un profundo amor a la palabra de Dios. También indispensable. Si uno no le interesa, no ama lo que está investigando, no va a tener ningún atractivo esa tarea. Si realmente nos llama la atención, amamos para empezar al autor de ese libro que es Dios, vamos a querer saber qué es lo que Él nos quiere decir. Entonces debemos tener ese amor, ese deseo ardiente por conocer la palabra de Dios. De esa manera entonces la tarea va a ser, para empezar, más liviana y va a ser también mucho más fructífera. Sexto punto, dice, un espíritu prudente. Séptimo, está repetido, estoy mirando recién esto.
El punto 8 dice un espíritu dependiente del Espíritu de Dios. También se complementa con lo que veníamos diciendo. No podemos interpretar la palabra de Dios nosotros solos. Algunas cualidades académicas, algunas cosas que deberíamos investigar por nuestra propia cuenta también. Entre ellos dice aquí conocer algo de arqueología bíblica. Hay bastante información de esto. Ahora estamos viviendo en un tiempo donde abrimos un celular, una computadora y googleamos, como decimos siempre, y ahí tenemos toda la información. Está muchísimo más fácil para nosotros. Hace falta que tengamos el deseo de conocer, justamente por eso. Amor hacia el Dios, el autor de la palabra, para poder interesarnos en el mensaje de ese Dios que nos dio la palabra. Entonces sí, vamos a depender no solamente de algunos puntos, de algunas estrategias, sino también nosotros mismos nos vamos a preocupar por buscar más. Y esto lo pueden encontrar fácilmente en cualquier sitio. Dice arqueología bíblica, lingüística, para poder entender más o menos los lenguajes de los tiempos en los cuales ha sido escrita la Biblia. Antropología bíblica, algo de filosofía. Dice etnografía bíblica, habla de las personas, de las razas, de los tiempos de cada lugar, de las personas de cada lugar que Dios ha utilizado para escribir esa Biblia, y hay varias otras cositas más que serían necesarias. Seguimos avanzando, esto lo van a leer ustedes más en sus casas. Bueno, dan varias versiones de la Biblia, que por ahí nos pueden también ayudar a dar un poquito más de luz a los textos que por ahí nos resulten oscuros. Por ahí algunas traducciones más nuevas, por ahí utilizan palabras también más nuevas que por ahí nos pueden ayudar un poco más. Así que si se puede contar con todas esas ayudas, estaría muy bien. Luego hay una serie de preguntas. Otro título, la iluminación del Espíritu Santo, que también algo lo vimos, así que lo van a seguir leyendo en sus casas, y creo que llegaríamos hasta ahí. Lo que son las reglas hermenéuticas, eso vamos a ver en la próxima clase que estemos. Pero sería bueno que lean por lo menos hasta ahí y que vayan buscándole y entendiéndole a eso que leen. Y no se olviden de anotar, como les decía, los textos que podríamos ir viendo aquí cuando vamos desarrollando más esta clase, esta lección. Dejamos ahí nomás por ahora. Bien. Vamos a orar entonces, oramos. Padre Celestial, Señor, te damos las gracias una vez más por permitirnos estar aquí en este lugar y con este propósito, Señor, que es aprender un poco más de tu palabra, de estos métodos, Señor, que nos puedan ayudar. Rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu esté siempre ayudándonos. Sabemos que estos métodos sin ese Espíritu Santo son nada, solamente un conocimiento más que no nos guiaría a nada. Solamente tu Espíritu Santo ha sido dejado aquí con este propósito de podernos guiar a toda verdad. Rogamos, Señor, que tú puedas estar ayudándonos a buscarte, a buscar esa cercanía contigo, Señor, para poder salir beneficiados de este tiempo que estamos invirtiendo en este lugar. Bendice, Señor, a cada uno de los hermanos, Señor, que puedas estar guardándoles también en el regreso a sus hogares. Te lo pedimos agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén.